Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Política y Poder. Tal como lo anunciamos, en esta ocasión estamos con el doctor José Antonio Saavedra. El doctor es abogado, con estudios de posgrado en la Universidad de París II. No sé si la pronunciación es correcta, si los franceses estarán felices con esa pronunciación, pero bueno. Y además él es también estudios de posgrado en la Complutense de Madrid, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio Loyola. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Comparado, entre otros méritos a su larga y productiva carrera profesional. Gracias por aceptar la invitación para conversar sobre temas internacionales, sobre el tema de la guerra Rusia y Ucrania, estimado doctor. Bienvenido a Política y Poder. Muchas gracias por la invitación. Saludos a usted, señor Norman Coronel, por invitarme a este programa de discusión política, ¿no? Programa que entiendo se llama Política y Poder, ¿no? La política y el poder es como el cuerpo y el alma, ¿no? Es decir, Así es. Entonces es una relación muy estrecha, muy intensa, ¿no? Dependiente entre lo que es la política y el poder. ¿Cuál es el cuerpo y cuál es el alma? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, veremos, estimado doctor, la verdad que justamente en esta oportunidad era la intención hablar sobre el conflicto ruso-ucraniano. Usted como catedrático del curso de Relaciones Internacionales sin duda puede ilustrarnos mejor. Ya pasaron casi 2 años, bueno, más de 2 años de la última arremetida rusa contra Ucrania, una guerra pues que se libra ya de muchos años atrás. Para muchos especialistas, pues el 2014 fue el detonante cuando Rusia prácticamente tomó Crimea por la fuerza y mantiene el control absoluto de esa zona. Y por lo tanto, esa guerra ha sido una guerra pues que sin duda pone un conflicto de escala mundial, porque estamos hablando del país nada más y nada menos que posee más ojivas nucleares en el mundo y además se enfrenta prácticamente también a una coalición en parte, que es la OTAN, que también al proveerle armas a Ucrania, sin duda, se corre un riesgo de ir a una guerra nuclear que nadie espera ni desea, ¿no? Entonces creo que estamos ante una situación bélica muy particular y que tiene proporciones muy interesantes, importantes para el globo en general, ¿no? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es el balance de estos 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y qué perspectivas usted ve en este conflicto tan atroz como ya lo dice? Bueno, muchas gracias por invitarme a comentar sobre estos asuntos propios de una sociedad internacional en el cual estamos ante pues, un conflicto de naturaleza internacional, un conflicto armado internacional que nos encuentra pues a la coyuntura, a la actualidad internacional en el marco de un proceso de cambio de un ordenamiento internacional, ¿no? El mundo con una sola potencia predominante ya no lo es, como lo era en los años 90 quizás. El mundo bipolar tampoco no lo es. Ese orden jurídico que caracterizaba esta sociedad internacional se encuentra en un proceso de transformación. Se habla de la multipolaridad, es decir, no hay un solo país hegemón, ¿no? Son varios países hegemónicos que están en una confrontación que se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta en el aspecto cultural, en la parte comercial, ¿no? Bajo visiones o perspectivas geopolíticas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el aspecto militar de una confrontación de esta naturaleza no es sino un aspecto de un tema mayor, ¿no? Las grandes potencias en el mundo, tipo Rusia, China y Estados Unidos, se encuentran en una confrontación de orden geopolítico que pugna, ¿no es cierto?, por un cambio en este ordenamiento internacional, ¿no? El orden internacional ya no es el mismo. En consecuencia, esta transformación nos manifiesta de diferentes formas conflictos internacionales, ¿no? Que por cierto, ninguno de ellos es una novedad. El hecho que pueda ser noticia, ¿no?, por el factor determinante de una fecha, no significa que no haya sido un hecho previsible, ¿no? De todas maneras, ese proceso de expansión que ha tenido la OTAN
y que Rusia lo ha considerado una amenaza a su soberanía, era algo que se venía comentando ya en diversos foros. Y sobre todo en el marco de las relaciones internacionales estamos en una situación, creo, muy puntual. El mundo occidental, bajo las ideas de la democracia, de la libre circulación de las mercancías, del comercio, ¿no? Y el mundo no occidental. Entonces, tanto Rusia como China reflejan un mundo no occidental con unos valores que de alguna manera podemos compartir, pero también hay otros que no, ¿no? Sobre todo el concepto quizás de lo que es democracia, derechos humanos y otros derechos que en países occidentales han tenido un tratamiento distinto. Por eso que nos puede llamar la atención y nos puede generar un impacto, ¿no? El ver que esto haya sucedido de tal manera en el medio de los grandes intereses de los estados, pero con víctimas lamentables que son las personas, los menores, los ancianos y todos aquellos en general que están perdiendo la vida todos los días. Pero lamentablemente el hecho de Rusia con Ucrania no es sino también el resultado de un antecedente anterior. No se puede hablar de Rusia con Ucrania si no se menciona o no se recuerda o se tiene en cuenta lo que sucedió con Rusia, perdón, Estados Unidos e Irak, ¿no? Esa invasión también se hizo al margen de las Naciones Unidas, al margen de una serie de acuerdos de orden jurídico, ¿no? Muchos de los juristas, los grandes juristas en estos momentos hablan de que se ha transgredido, se ha soslayado todo el derecho internacional en medio de estos conflictos internacionales. Entonces, un conflicto de esta naturaleza no es un conflicto que en estos momentos estemos en condiciones de decir que tiene un punto final y que va a terminar, ¿no? Hay que observarlo como un proceso en el cual los estados están tratando de llegar a cuidar sus propios intereses. Europa, por la cercanía del conflicto, tiene efectos más inmediatos. Estados Unidos, bajo el resultado de una elección que va a tener lugar en algunos meses y que será decisiva, ¿no? Porque Trump parecería que no daría el mismo soporte o apoyo a la OTAN. La OTAN, que no abiertamente ha tomado una postura, pero con ciertos cuidados, ¿no? De que ciertas armas no se utilicen en territorio ruso o en lo que fue o lo que es posesión rusa en la actualidad, porque eso degeneraría en el uso de armas atómicas. Entonces, además de las condenas que han hecho muchos países del mundo occidental, casi todos los países, incluso el Perú, en su momento tomaron una postura, pero se han mantenido también, digamos, con cierta prudencia, ¿no? Porque el hecho no es que este conflicto no avance de tal manera que genere pues una guerra nuclear, ¿no? Incluso en estos momentos en Francia, Macron está empujando, por decirlo de alguna manera, la intervención de tropas en Ucrania y Rusia ya le ha respondido de una manera pues bastante tajante y firme sobre el particular. Entonces, en concreto, es una situación en la cual todavía no nos podemos animar, o en todo caso no me animaría yo a dar una fecha precisa, ¿no? Lo importante es que los países puedan tener conversaciones destinadas a una paz, ¿no? A un abandono de posiciones en las cuales en estos momentos Rusia está en una mejor posición, sobre todo a haber sido reelegido Putin en las elecciones de los últimos días. Correcto, correcto. Respecto a este punto de en el balance, qué país estaría de algún modo u otro teniendo una posición estratégica más interesante? Hay quienes manifiestan que en realidad, lejos de haber ganado Rusia o Putin en este caso, este conflicto, de mostrar que está dando unos pasos visiblemente más en favor de Rusia, sería lo contrario. Por ejemplo, argumentan Rusia antes de la guerra de Ucrania quería menos OTAN. Hoy, con la guerra de Ucrania, ha obtenido más OTAN. Previo a la guerra con Ucrania, Rusia, la OTAN estaba un poco dividida, había algunos países que no estaban invirtiendo el 2% que, de acuerdo al tratado que los une, les exige. Incluso Alemania mismo habría estado incumpliendo esos compromisos de gasto militar. Y hoy en día vemos una OTAN, una Alemania, por ejemplo, que ha aumentado su presupuesto significativamente para los próximos años. Y vemos en todo caso una OTAN mucho más sólida, quizás más unificada y
y quizás una OTAN que incluso, como ya lo mencionó usted, podría contemplar, por lo menos por el lado de uno de los, por el lado de Francia, la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. ¿Comparte ese análisis? ¿Cuál sería su, en todo caso, su contraargumento a este tipo de argumentos que existen ahí y que lo dicen personas de bastante trayectoria también en el campo internacional? Claro, son opiniones coyunturales. Porque recuerde usted que la OTAN cuida mucho también su participación en la medida que esto no va a generar o no debería generar un conflicto de naturaleza nuclear, ¿no? Y segundo, que está condicionado a un hecho, que es en estos momentos, me parece, las elecciones en los Estados Unidos. Porque Trump ha dicho ya que prácticamente no se va a poner en este asunto, por decirlo en palabras peruanas, ¿no? Entonces, esto significaría que si el nuevo presidente de Estados Unidos es Trump, prácticamente esto se va a caer y va a dejar que Rusia decida como ellos tendrían que decidir, ¿no? Entonces, lo que podría decirle en este momento cambiaría en algunos meses. Sin embargo, esa posibilidad, ¿no? Esa hipótesis está condicionada en el tiempo. Lo cierto es que ahora efectivamente hay una recomposición en el marco de la OTAN. Han habido países que se han adherido y que han sido aceptados. Sin embargo, el asunto específico de Ucrania sigue siendo, digamos, una situación no decidida. Y también hay una serie de presupuestos o de aportes económicos que se ven condicionados. Muchas veces me parece que es por Hungría u otro país que está poniendo ciertas condiciones. Y las declaraciones de Francia sobre el particular responden más bien justamente, creo yo, antes que a una respuesta inmediata. Porque en estos casos hay que ver si lo entendemos periodísticamente o lo entendemos bajo una perspectiva político-diplomática. Me parecería que las opiniones de Macron en este sentido van como adelantándose en ese supuesto que Trump gane las elecciones. Porque si Trump gana las elecciones, entonces Europa quedaría sola frente a esta situación. Entonces, de alguna manera ya está, digamos, ensayando un escenario en el cual ellos tendrían que confrontar esta situación con Rusia, digamos, de una manera más directa, ¿no? A través de embargos, ya no necesariamente a través, digamos, de mostrar los músculos. Entonces, creo que las opiniones van más bien en ese sentido antes de tener una lectura coyuntural o del día, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cuál es el rol que ve a China jugar en este conflicto? Evidentemente, al inicio del conflicto, de la última escalada, en todo caso, el conflicto hace 2 años, China mostró quizás para muchos expertos un cierto apoyo indirecto quizás a Rusia, quizás con el ánimo pues, de ver un poco a Occidente debilitado, que es algo que a China le conviene, sobre todo cuando tiene intereses muy puntuales en el Mar del Sur, ¿no? Y que creo que China está tratando también, ahí hay otro foco interesante de tensiones internacionales. ¿Cuál es el rol que usted ve a China dentro de este conflicto? ¿Está involucrado activamente o simplemente lo ve como un país neutral? Eh, China confronta a Estados Unidos en un marco, un contexto geopolítico, ¿no? Que tiene muchas manifestaciones. Entonces, ese es un enfrentamiento de otra naturaleza. Así que eso hay que entenderlo en esa visión macro. Y segundo, hay un principio de la política exterior china, que es no ponerse en asuntos eh, de otros países, ¿no? Por eso que recordarán que China no tiene digamos, manifiesta, conocida o abierta posición en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, y generalmente no se pone, se cuida porque hace prevalecer sus intereses de inversiones, ¿no? O su cooperación que ha desarrollado, por ejemplo, en la época de la pandemia a través de las vacunas. Entonces no es el estilo de China, sino de confrontar directamente, sino a través de esos mecanismos. Entonces, creo que la situación o el conflicto armado internacional entre Ucrania y Rusia ha permitido que se recomponga la relación o que se replantee la relación con Rusia, en el sentido que Rusia ha derivado parte de sus exportaciones de sus recursos naturales hacia China, ¿no? Lo cual le ha permitido a China también de alguna manera beneficiarse, ¿no? Entonces, mantiene cierto cuidado, ¿no? No quiere decir un apoyo abierto, pero son creo que posturas que responden a situaciones específicas y no ponerse abiertamente en ninguna de las partes en conflicto. Correcto.
Existen algunos intelectuales de gran renombre como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, si mal no recuerdo, que escribió varios libros, es conocido intelectual que apoya mucho académicamente y en sus discursos a la invasión, básicamente, o explica quizás bastante a favor de Vladimir Putin la invasión rusa a Ucrania. Y hay quienes también dicen, pues bueno, la teoría de él es que hay que buscar la paz, hay que negociar la paz sería lo más sensato que debería Estados Unidos y la OTAN buscar consolidarla, pero claro, Neville Chamberlain antes de la Segunda Guerra Mundial también buscó lo mismo con Hitler, ¿no? Y buscó buscar lograr la paz, y sabemos lo que luego la Segunda Guerra Mundial trajo, ¿no? Hitler, en este caso, Vladimir Putin cree que su objetivo fundamental en todo caso es simplemente la parte este de Ucrania, o como muchos lo temen, en realidad lo que él quiere es restablecer un poco el estado imperialista ruso, que esa tendencia a dominar no solamente una área pequeña, sino tener una amplia área de influencia, va a aumentar, y en todo caso los límites para Putin no sería Ucrania, sino quizás Polonia, luego quizás los países bálticos. ¿Cómo lo ve este tema usted? De hecho que en este tipo de situaciones hay muchas suspicacias, ¿no? Algunas con una mayor pasión y otras un poco más objetivas. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, si bien es cierto, hay población rusa que ha vivido y ya está con mayor tiempo integrada, y no es una lengua tan viva como podríamos haber encontrado en el caso de Ucrania, ¿no? Entonces quizás ahí cualquier acción rusa sería de hecho mucho más difícil de entender, ¿no? Porque por lo menos en Ucrania sí hay regiones que usan el ruso como una lengua viva, y que ha sido la justificación para poder tomar esas acciones militares. Sin embargo, eso disminuye bastante en el caso de los países bálticos, específicamente en Finlandia, ¿no? De hecho, que es parte de un discurso político, diplomático, en esta situación de conflicto. Pero definitivamente, como en toda situación, existen estas dos posturas, ¿no? Aquellas que hablan de la resistencia hasta el final de la guerra, situación que digamos, favorece a todo lo que es la fábrica de armas, ¿no? El armamentismo, ¿no? Que favorece a toda una industria que requiere que esta guerra siga viva, ¿no es cierto? Pero también hay otra postura que dicen que hay que reconocer, ¿no? Que es una situación cuasi definida, en la medida que justamente, como usted mencionó al inicio, Rusia tiene una cantidad de armamento nuclear suficiente como para decidir esta situación en cualquier momento, ¿no? Es una cuestión de tiempo. Entonces, de facto, debería ya plantearse una paz reconociendo que esta es una situación irreversible, ¿no? Entonces, estas dos posturas se cruzan con cuestiones ideológicas, con intereses de orden político y económico, con cuestiones políticas, ¿no? Un poco como lo que sucedió en el Perú en cierto momento de su historia, ¿no? Había que reconocer o había que luchar, ¿no? En el caso de Tacna. Entonces, llegará el momento, lo cierto es que el número de víctimas cada día aumenta en ambos lados, y que es a través de la diplomacia y las relaciones internacionales que se tiene que generar el contexto para que se comience a trabajar en la paz, aunque sea dolorosa. Correcto. Eso es sin duda un tema de definir qué es, claro, cómo conseguir la paz, ¿no? Que es un tema que los ucranianos tendrán que plantearse también seriamente, sobre todo su político, porque al parecer hasta la fecha ha habido claras señales de demostrar una valentía bastante fuerte, y lo que se temía, pues que en su momento Rusia hubiera invadido rápidamente Ucrania, pues ya estamos más de 2 años de una guerra continua, y que para muchos solo podría terminar también quizás en un armisticio, ¿no? A lo Corea del Norte o Corea del Sur, que quizás es otra posible solución. En este tipo de situaciones, cuando todo depende en realidad de muchos factores, es difícil poder hacer algún análisis a mediano plazo, ¿no? Sino que se hacen a corto plazo en la medida que las circunstancias pueden ir cambiando y son decisivas, ¿no? Ahora, de hecho, que no sabemos si Rusia en realidad hizo sus previsiones para que sea un conflicto o una acción militar rápida, o calculó que iba a tener un tiempo mayor, porque en la parte discursiva puede ser así,
pero en realidad hay una serie de informaciones que nosotros abiertamente no podemos manejar porque son reserva y son secreto de Estado, ¿no? Lo cierto es que hay víctimas, lo cierto es que hay carrera, digamos, de armamentos, hay un tráfico de armas muy peligroso además porque muchas de las armas destinadas a Ucrania han sido encontradas en América Latina, en México, por ejemplo, ¿no? Hay la presencia de los mercenarios que son muchas veces están participando ahí porque hay intereses o economías que de alguna manera impulsan estas acciones militares, digamos, de mercenarios, ¿no? Así que yo creo que hay una variedad de elementos que nos permiten, en todo caso, afirmar que este conflicto armado internacional tiene todavía para un tiempo, sin lugar a dudas. Perfecto, perfecto. Yo le agradezco, doctor. Ha sido muy claro en sus intervenciones. Más bien, quizás como último punto, ¿qué le espera a Rusia? Sabemos que Alexei Navalny, que era el único líder que quizás tenía alguna pequeña chance de ofrecerle una competencia democrática y en las urnas a Vladimir Putin, ha muerto. Muchos dicen porque evidentemente Putin lo ha mandado matar. Pero ¿qué le espera a Rusia con la nueva elección, reciente elección, como tal como lo señaló al inicio de su intervención? Claro. ¿Cuáles son los prospectos de Rusia? Yo creo que es una, digamos, una visión interesante porque es trasladar ese concepto de democracia liberal occidental en un país que no es occidental, ¿no? En principio. Entonces, desde ahí nacen las diferencias. Hasta donde tengo entendido, por lo que he leído, más de 700 observadores participaron en las elecciones que duraron 3 días, ¿no? Que ha habido todo un incidente y tensiones porque los países europeos no han querido reconocer o han puesto en listas negras a ciertos observadores que participaron en la elección, que no dejaron participar a algunos observadores europeos en la elección, porque los observadores no legitiman una elección, ¿no? Van más bien a hacer un trabajo técnico. Han habido 700 y un peruano, por cierto, ha participado también en su condición de observador y destacan, por ejemplo, que la elección ha durado 3 días, ¿no? Para que pueda, como en algunos lugares ya se hace, ¿no? Para que no sea en un solo día y se cargue, hay 3 días para que la población pueda votar. Ha habido una votación a distancia electrónica en el cual se utiliza un sistema blockchain, ¿no? Que también es uno de los temas que comentaban en una entrevista que he visto. Y también el voto a casa, quiere decir aquellas personas que con anticipación hayan expresado que no pueden ir a votar porque por alguna razón no pueden movilizarse, entonces se ha previsto que vayan a su domicilio a hacer el voto. Eso por un lado, en cuanto a los observadores que han previsto, pero también hay un sector contrario a todo este proceso de observadores que dice que ha habido fraude, que ha habido nulidad, que es propio, ¿no? de este tipo de situaciones donde hay mucha pasión y mucha tensión. Lo cierto es que Putin ha sido reelegido, ¿no? Y de esta manera se entiende, independientemente de lo que pueda pensarse atrás, a un presidente fortalecido. Mientras que en el otro lado, en Ucrania, hay un presidente que no se encuentra en sus mejores condiciones porque requiere apoyo económico para poder seguir luchando. Y hasta ahora sus tropas siguen, digamos, dando el mejor esfuerzo, pero requieren un apoyo que no se da. Entonces, dos presidentes, uno recientemente reelegido y un presidente que está dando lucha, nos hacen quizás pensar que esto va a tener pues un desgaste con el tiempo, ¿no? Que no podemos decir cuánto será. Perfecto. Y efectivamente, coincido con usted, mucho va a depender de quién gana las elecciones en Estados Unidos, que es el único poder que realmente puede neutralizar o forzar a que logre un acuerdo mucho más pronto, ¿no? Bueno, ha sido un honor, doctor. Gracias por su tiempo. Me comprometo a seguir hablando. Queda el tema de Israel-Palestina, el tema de China en el sur y Taiwán. Así que a ver si en la próxima ocasión me acompaña con uno de estos temas. Pues. Muchísimas China gracias por Taipei, China Taipei, como dicen algunos, China Israel Taipei. Palestina. Que muchas gracias y encantado de estar en este programa de política y poder, ¿no? Es un honor, doctor. Le agradezco por su Bien, tiempo y gracias. su paciencia. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido con ustedes el doctor José Antonio Saavedra. Muchísimas gracias. Y los que le gusta esta presentación, pues simplemente un like o una suscripción ayudaría mucho. Muchas gracias. Hasta pronto.